Nunca imaginé que el último capítulo de mi vida comenzaría con una tormenta y una maleta. Si alguien me hubiera preguntado cómo creía que pasaría mi 66º año, habría dicho algo sencillo. Una habitación tranquila, tal vez un jardín, para cuidar mañanas, observando cómo la luz se deslizaba por las paredes. No esto, no el frío, calándome los huesos mientras estaba sentada en mi coche con los limpiaparabrisas chirriando contra el parabrisas. La casa a mis espaldas seguía iluminada como si nada hubiera pasado. El farol del porche de Alejandra brillaba cálido y constante, el mismo porche donde le amarré los cordones y besé sus rodillas raspadas. El lugar donde solía recargarse en mi hombro y preguntarme si me quedaría para siempre. Le prometí que sí. En aquel entonces creía que nada en este mundo podría hacerme romper mi palabra. Qué curioso es cómo la gente olvida el peso de una promesa cuando deja de convenirles. Tomé un sorbo del café ya frío desde hace horas y dejé que mi mirada vagara por la calle silenciosa. Todas esas casas alineadas en filas perfectas, todas esas familias resguardadas en su calor. Me pregunté si alguien podría escuchar el latido de mi corazón o si el único testigo de este momento era la lluvia. No se suponía que fuera así. Cuando murió Esteban, me dije que sería fuerte por Alejandra. No me aferraría a ella ni le pediría más de lo que podía dar. Sería la madre que ayuda la que hace las cosas más fáciles. Y por un tiempo pensé que lo estaba logrando. Pero en algún momento me convertí en algo más. Algo que había que manejar, tolerar empujar al borde del cuadro hasta que no quedó espacio para mí. Apoyé la frente en el volante y cerré los ojos solo por un instante. Pensé que si me quedaba lo suficientemente quieta, podría despertar en la vida que conocía donde el amor era incondicional y pertenecer no era algo que tenías que ganarte. El reloj del tablero parpadeó 2:17 de la madrugada. Sabía que no podía quedarme ahí para siempre. La mañana llegaría y con ella las primeras decisiones de lo que sería esta nueva vida. No fue un solo momento lo que me sacó de sus vidas. Fueron 1000 instantes pequeños silenciosos como el polvo que se acumula en un alféizar. Me decía a mí misma que lo estaba imaginando, que la forma en que Alejandra miraba más allá de mí durante la cena no era desdén, sino distracción, que los asentimientos apretados de Javier eran solo la costumbre de un hombre ocupado con el trabajo. Quería creer que seguíamos siendo una familia, aunque su forma hubiera cambiado. La primera vez que noté algo diferente fue la noche del cumpleaños de Alejandra. Ella había preparado la mesa con sus mejores platos y pulido la plata hasta que brillaba. 6 sillas rodeaban la mesa, pero cuando entré con el tazón de papas, no había lugar para mí. «Oh», dijo parpadeando, como si apenas se diera cuenta. «Mamá, ¿puedes sentarte en la mesita con los niños? No hay suficiente espacio». Le dije que no importaba que no me molestaba, pero algo en mí se dobló sobre sí mismo. Más tarde, esa noche cuando regresé de sacar la basura, los escuché reír. La voz de Javier grave y confiada. La risa de Alejandra brillante y despreocupada. Me quedé en la penumbra del porche, escuchando preguntándome cuándo dejé de ser invitada al calor de sus bromas. Después de eso, fue más fácil para ellos olvidarme. Fiestas donde me decían que sería más sencillo si me quedaba en casa. Domingos por la mañana, cuando despertaba temprano para hacer hotcakes, solo para encontrar que ya habían comido y se habían ido sin decir palabra. Me repetía que estaba exagerando, que si tan solo fuera lo suficientemente útil, lo suficientemente callada, recordarían cómo solían ser las cosas. Así que doblé las toallas como a Alejandra le gustaba. Llené la despensa, mantuve los pisos limpios. Y cuando mi espalda empezó a doler y mis manos se volvieron rígidas, me dije que valía la pena para seguir siendo necesaria. Pero aún así, en el fondo, sabía que las cosas estaban cambiando
de maneras que no podía arreglar. Solo no sabía qué tan cerca estaba del día en que finalmente lo dirían en voz alta. No creo que alguna vez olvide cómo olía el aire esa noche punzante por la lluvia y algo agrio que no podía nombrar. Acababa de terminar mi turno de voluntaria en la tienda de segunda mano, con las rodillas doliéndome por estar agachada todo el día sobre cajas de donaciones. Recuerdo haber pensado lo bien que se sentiría tomar un baño caliente, sentarme en mi pequeña habitación con la lámpara encendida y fingir que aún pertenecía. Pero cuando doblé hacia la entrada de la casa, lo supe antes de abrir la puerta del coche. El farol del porche estaba encendido lo suficientemente brillante como para iluminar la maleta apoyada contra el barandal. 3 bolsas de basura descansaban a su lado, su plástico negro reluciente por la lluvia. Por un segundo me quedé ahí, aferrándome al volante. Me dije que tenía que haber otra explicación. Tal vez estaban limpiando el garaje, tal vez era un error. Pero cuando salí bajo la llovizna, vi mi letra en las etiquetas de cinta adhesiva C. Vargas, ropa de invierno, fotosábanas. Mi vida ordenada y empaquetada como si nunca hubiera significado nada. Alejandra abrió la puerta antes de que tocara. Su expresión era la misma que usaba cuando los niños ensuciaban la sala con lodo, una especie de exasperación cortés. Mamá dijo, cruzando las manos sobre el estómago: «Lo siento. Hemos hablado de esto y simplemente no podemos seguir así». Miré más allá de ella, hacia la cocina. Javier estaba de pie junto al mostrador, sosteniendo un vaso de agua sin mirarme a los ojos. Parecía que había estado esperando este momento. «Ya no estás contribuyendo como antes», continuó su voz volviéndose fina en los bordes. «No es justo para los niños que sigamos manteniéndote, manteniéndome». Como si todos esos años que sostuve a Alejandra durante sus fiebres, como si los 50,000 pesos que les di para el enganche de la casa, como si las comidas, la lavandería y el cuidado de los niños no fueran más que un favor temporal del que se habían cansado. Esperé a que dijera algo más, alguna palabra final que suavizara el golpe, pero solo se hizo a un lado y señaló las bolsas con un gesto. Tomé la maleta y sentí que algo en mí se volvía frío y silencioso. La cargué por los escalones bajo la lluvia sin mirar atrás, porque si lo hacía, sabía que mis piernas podrían negarse a llevarme lejos, y no podía quedarme donde no me querían. Manejé sin pensar los limpiaparabrisas cortando la oscuridad, mi maleta tambaleándose en el asiento trasero con cada curva. Para cuando me di cuenta a dónde iba, ya había llegado a la vieja carretera que rodea el lago de Chapala. Esteban y yo solíamos venir aquí los domingos cuando Alejandra era pequeña. Estacionábamos junto al agua y la dejábamos correr por la orilla con los brazos abiertos, RS abiertos, como si pudiera atrapar todo el cielo. Estacioné cerca del mismo lugar y apagué el motor. El silencio se asentó sobre mí, pesado y definitivo. Saqué de la guantera una carpeta manila que había llevado conmigo durante años. Adentro estaban los pedazos de una vida que creía inquebrantable, el título de la cabaña junto al lago, todavía parcialmente a mi nombre, porque Esteban nunca presentó los últimos documentos. Una foto de nosotros en el porche, el día que la compramos, con sonrisas amplias y seguras, y una nota que él había guardado en la carpeta escrita con su letra cursiva: «Si la vida alguna vez se vuelve fría, este es tu camino a casa». Pasé el dedo por las letras recordando la noche en que me la dio, en Nociesano. No le creí cuando dijo que podría necesitar un lugar aparte. Pensé que el amor siempre sería suficiente para mantenernos cerca, sin importar cuántos años pasaran. Dejé los papeles a un lado y cerré los ojos dejando que los recuerdos vinieran. El día en que Alejandra se graduó, y aplaudí hasta que me dolieron las palmas. La noche en que me llamó llorando porque Javier perdió su trabajo y prometí ayudar hasta que se recuperara.
cada vez que la puse primero, creyendo que sería recompensado con algo más duradero que la gratitud. Me había dicho que sacrificarme era lo que hacían las buenas madres, que si seguía dando eventualmente sería suficiente. Pero sentada ahí, con la lluvia golpeando el tejado, supe la verdad. Algunas deudas nunca están destinadas a ser pagadas, y algunos amores nunca son suficientes para hacerte importar a personas que ya decidieron que no lo haces. Pasé esa primera noche estacionada junto al lago, mirando la cabaña al otro lado del agua, donde las luces de alguien más brillaban firmes y cálidas. Me pregunté si sabían lo afortunados que eran de tener un lugar que aún sentían suyo. Cuando amaneció, manejé al pueblo y estacioné detrás de la iglesia metodista. Cerré los ojos e intenté descansar, pero cada vez que empezaba a quedarme dormida, veía el rostro de Alejandra en la puerta, con esa mirada ensayada de lástima. Para el segundo día ya tenía una rutina. Baños en la gasolinera para lavarme rápido, una taza de café rancio para calentar mis manos. Un rincón tranquilo en la biblioteca donde nadie hacía preguntas. Por las noches manejaba al mismo lote vacío, detrás del supermercado viejo, y estacionaba donde nadie me notaría. Me envolvía en una colcha y cerraba los ojos, intentando no pensar en la cama que dejé atrás. La cama que compré para Alejandra cuando tenía 13 años, cuando me suplicó una habitación propia. Cómo me agarró del brazo y dijo: «Siempre cuidas de mí, mamá». Me pregunté si recordaba haberlo dicho, o si se había desvanecido como suelen hacerlo las promesas de los niños. Para la 10ª noche, mi cuerpo dolía en lugares que no podía ignorar. Las rodillas me palpitaban al moverme la espalda rígida e inflexible, pero peor que cualquier dolor era el silencio. Sin llamadas, sin mensajes. Supe entonces que nadie vendría a buscarme. Nadie siquiera estaba mirando. La 11ª mañana, desperté con escarcha, cubriendo las esquinas del parabrisas. Me quedé ahí, temblando bajo mi colcha, mirando el vaho de mi aliento como una pregunta que no podía responder. Sabía que no podía pasar otra noche así. Manejé al pueblo y estacioné junto a la biblioteca. El calentador del coche apenas funcionaba y mis manos estaban entumecidas para cuando me registré en una computadora. Me dije que solo revisaría mi correo, tal vez buscaría una habitación para rentar, pero cuando abrí mi bandeja de entrada, lo vi un aviso del SAT. El estómago se me revolvió antes de hacer clic. Casi me convencí de que era un error, algo administrativo, que desaparecería si lo ignoraba. Pero cuando la página cargó las palabras, eran claras como el día. Alejandra y Javier habían declarado impuestos reclamándome como dependiente durante 2 años seguidos. Desplacé la pantalla, leyendo sobre los créditos y deducciones que habían recibido por mí. Decenas de miles de pesos. Dinero del que nunca mencionaron. Dinero que explicaba por qué habían sido tan cuidadosos de mantenerme en la casa justo el tiempo suficiente para que valiera la pena. Imprimí el documento y lo sostuve en mi regazo, intentando estabilizar mi respiración. Pensé en todas las veces que dudé de mí misma, que me dije que imaginaba la distancia, la frialdad, la forma en que los ojos de Alejandra se deslizaban más allá de mí. No estaba imaginando nada. Habían estado tomando de mí, incluso mientras me hacían sentir que les debía algo. Me quedé ahí hasta que la bibliotecaria me tocó el hombro y preguntó si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza. No necesitaba ayuda, no de nadie en ese edificio. Necesitaba recordar quién era antes de dejarme convertir en alguien que esperaba ser bienvenida. Doblé el papel y lo guardé en mi bolsa. Cuando me levanté, mis rodillas crujieron, pero me sentí más alta que en años. Sabía a dónde tenía que ir después. Manejé directo, fuera del pueblo, pasando la última gasolinera y el letrero desvaído que marcaba el límite del municipio.
El cielo estaba bajo y gris, pero ya no me importaba el clima. Solo podía pensar en la carpeta en mi bolsa y la verdad que se negaba a dejarme ignorarla. El camino a la cabaña era tal como lo recordaba, surcos profundos por décadas de lluvia, juncos a lo largo de la zanja, el buzón inclinado a un lado. Estacioné y me quedé un momento escuchando el tic-tac del motor al enfriarse. Este lugar había estado esperándome todo este tiempo. Cuando entré, el aire olía a cedro y sueños antiguos. No había estado aquí desde que murió Esteban. Me decía que no lo necesitaba, que había construido una nueva vida con Alejandra. Pero esa era una mentira que ya no podía creerme. Puse mi bolsa en la mesa y abrí el baúl en la esquina. Adentro estaban los documentos que Esteban dejó en un montón, ordenado justo como prometió. El título original, Nuestras firmas lado a lado. Su nota doblada en la última página. Si la vida alguna vez se vuelve fría, este es tu camino a casa. Presioné la mano contra el papel, sintiendo la firmeza de su letra. No había estado tan sola como pensé. Él había estado aquí, asegurándose de que tuviera algo que nadie pudiera quitarme. La mitad de esta propiedad seguía siendo mía. Y si Alejandra y Javier la habían usado para garantizar sus préstamos, eso significaba que habían construido su comodidad sobre algo que no les pertenecía del todo. Cerré el baúl y me senté sobre los talones. Lo que se asentó en mi pecho no era enojo, era claridad. Por fin sabía cómo hacer que me vieran de nuevo. No regresé al coche de inmediato. Me quedé en la cabaña hasta que las sombras se deslizaron por el suelo y el viento hizo temblar las ventanas. Fue el primer lugar donde me sentí segura en semanas, tal vez años. Cuando amaneció, doblé la nota de Esteban y la guardé en mi bolsillo. Luego encendí mi celular y busqué en mis viejos contactos hasta que encontré el número que no había marcado, desde antes de que él muriera. Mateo Cruz había sido un reportero joven, en aquel entonces entusiasta y atento. Ahora era mayor, con un nombre que la gente respetaba. Su voz sonaba igual cuando contestó. Le dije quién era y por un momento se quedó callado. Luego dijo, dime dónde encontrarte. Nos sentamos frente a frente, en un reservado del comedor, en la calle Hidalgo. Extendí cada documento, cada recibo, cada pedazo de evidencia. Él escuchó sin interrumpir su pluma, moviéndose en líneas constantes sobre la libreta. Cuando terminé, levantó la vista. Clara, sabes lo que pasará si publicamos esto. Lo sé, dije. Pero si no lo cuento, ellos ganan. Una semana después, mi rostro estaba en las noticias de la noche. El titular corría por la parte inferior de la pantalla: enfermera jubilada denuncia abuso financiero por parte de su familia. Lo vi sola en la cabaña con las manos tan apretadas que me dolían los nudillos. Mostraron fragmentos de mí hablando sobre las noches que dormí en el coche, los años que pasé ayudando a Alejandra a construir una vida que nunca estaba destinada a compartir. Mi voz no tembló en la grabación. Esa noche apagué mi celular y dejé que el silencio llenara la habitación. Pensé que tal vez sentiría arrepentimiento o vergüenza o el dolor familiar de extrañar lo que fuimos. Pero no sentí más que alivio. Habían tomado tanto de mí. Pero esta historia, esta verdad, me pertenecía solo a mí. Y aún no había terminado de contarla. Las llamadas comenzaron antes del amanecer. El número de Alejandra parpadeaba en mi pantalla una y otra vez, hasta que finalmente puse el celular boca abajo y lo dejé sonar. Cuando revisé el buzón de voz, más tarde, su voz se quebraba bajo el peso de su propio pánico. Mamá, nos has humillado. No entiendo por qué hiciste esto. ¿No podemos hablar? No respondí. No había nada más que explicar. Para la tarde, mi historia estaba en todas partes. Personas que no había visto en años me enviaron mensajes diciendo que estaban orgullosas de mí, que era valiente,
que se habían preguntado por qué desaparecí de las fiestas y cumpleaños. Entré al supermercado y una mujer que apenas conocía se llevó la mano al corazón y susurró: «Bien hecho». Las palabras se sintieron extrañas al principio, como si fueran para alguien más fuerte. Luego me di cuenta de que eran para mí y me permití creerlas. Esa noche me senté en el porche de la cabaña con la vieja colcha sobre los hombros. Pensé en el silencio, en la casa de Alejandra, en cómo debía estar explicándose a los vecinos, en cómo Javier debía estar buscando alguna manera de hacer que todo pareciera mi culpa. No importaba. Por primera vez ya no cargaba con su historia. Observé la última luz desvanecerse del cielo y sentí algo asentarse dentro de mí que no había sentido en años. Una especie de quietud que era completamente mía. Esperé otra semana antes de regresar. No porque necesitara verlos, sino porque necesitaba ver la casa una última vez con ojos claros. Cuando estacioné al otro lado de la calle, casi no la reconocí. Todas las luces estaban encendidas, cada ventana brillando, como si la luz sola pudiera mantener a raya las preguntas. Alejandra salió primero con los hombros tensos, el cabello recogido como si se preparara para una tormenta. Se detuvo en el porche cuando me vio. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Crucé la calle lentamente, sintiendo cada paso como un pequeño acto de desafío. Intentó sostener mi mirada, pero sus ojos se deslizaron al suelo. Mamá susurró: «Por favor, ¿podemos hablar de esto adentro?». Negué con la cabeza. No queda nada para mí ahí dentro. Javier apareció detrás de ella con el rostro demacrado y gris. No me molesté en mirarlo mucho. Él tomó su decisión la noche en que se dio la vuelta. Respiré hondo, sintiendo lo estable que era. Me enseñaron algo. Dije que el amor sin respeto es solo obligación, y ya no lo cargaré más. Por un momento, el único sonido fue el viento en los árboles. Alejandra levantó la mano como si fuera a alcanzarme, pero la dejó caer a su lado. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche sin mirar atrás, lista para comenzar el resto de mi vida. Los días se sienten diferentes ahora. Despierto en la cabaña, con el sol deslizándose por las tablas del suelo y el aire oliendo a pino, y recuerdos que ya no duelen. He comenzado a plantar un pequeño jardín detrás del porche, solo tomates y hierbas por ahora. Algunas mañanas me sorprendo tarareando mientras trabajo y me asombra lo natural que se siente estar contenta. La gente sigue contactándome. Una señora de la iglesia me envía cartas cada semana. Extraños escriben para decirme que vieron la entrevista, que mi historia les dio valor para dejar atrás sus propios dolores silenciosos. A veces pienso en Alejandra. Me pregunto si alguna vez se sienta en esa cocina brillante y recuerda todas las noches que estuve al fogón preparando su sopa favorita, o cómo me desvelé cosiendo su vestido de graduación porque cambió de opinión a última hora. Espero que lo recuerde, aunque solo sea para entender que nada de lo que hice fue por deber. Lo hice porque la amaba más que a nada. Ese amor sigue ahí, en una forma más tranquila, con la que puedo vivir. Pero ya no me posee. Cuando las tardes se vuelven frescas, me envuelvo en la vieja colcha de Esteban y me siento en el porche mirando cómo la luz se desvanece sobre el agua. Y por primera vez en mucho tiempo estoy exactamente donde pertenezco,